¿Qué es esto? Open Picture in Picture. Ah. Eso es lo que es. Ok. A ver quiénes están aquí. No, eso es lo que no. Esto. Está desactivado. Y esto. ¿Dónde estamos? Ok, listos. Bien, entonces para concluir con el asunto, porque ya vimos los mecanismos de la vigilia, ¿correcto? Entonces, ahora, dijimos que vigilia y conciencia son dos cosas separadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Porque hasta ahorita logramos ver el encendido y la receptividad del sistema, pero dijimos que la conciencia dependía más del simple hecho de estar despierto. Implica tener los mecanismos de integración para responder adecuadamente a los estímulos. Entonces aquí hablamos en términos de que para tener integridad de la conciencia tenés que tener integridad de cosas. Uno, obviamente, es tener la vigilia completamente funcional, ¿no? Los mecanismos de la vigilia completamente funcionales, o sea, la activación de, en particular, las vías reticulares, la conexión entre tus sistemas sensitivos, el tálamo, la corteza y, si querés tener actividad motora, de las vías motoras, ¿ok? Pero la corteza en sí tiene que tener una serie de funciones, lo que llamamos tus funciones superiores del pensamiento, ¿ok? La integración de todos tus procesos de pensamiento, y eso te lo vas a manifestar mediante el concepto de que para estar consciente completamente, no solo tenés que estar vigil, sino que también tenés que estar receptivo y orientado. Y la orientación viene en lo que llamamos las tres esferas de la orientación. O sea, o dividido en dos grupos, la conciencia autopsíquica y la conciencia, o la orientación, perdón, autopsíquica y la orientación alopsíquica. ¿Alguien me puede decir de qué estoy hablando? ¿Qué es eso? Autopsíquica es como cuando sabemos quiénes somos nosotros, y alopsíquica es como receptivos a lo externo. A tu situación actual en el medio externo. La primera es correcta. Autopsíquica implica quién sos, o sea, cuál es tu posición en términos de de estar, de tener la integración de que estás activo y de que tus procesos de pensamiento te reconocen a vos mismo, ¿ok? Sabes quién sos y cuál es tu posición en la situación. La orientación a lo psíquica se expresa específicamente en dos cosas. Uno es la orientación espacial, en el sentido de dónde es la segunda pregunta. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No me estoy refiriendo
a una posición específica, vaya, es decir, esta es mi posición topográfica, sino en qué situación estoy, o sea, qué estoy haciendo ahorita. Por ejemplo, aquí me dirías, ¿dónde estás? Bueno, estoy en mi oficina en la casa y estoy, bueno, tratando de mantener una reunión de Google Meet, ¿ok? No, o sea, saber que no estoy, por ejemplo, en la playa o en el consultorio del hospital o algo así. Y la tercera es la orientación en tiempo. Ahora, conste, esta orientación en tiempo se refiere a dos cosas que no son, una de las cuales no es necesariamente precisa. La primera es, bueno, como mi ciclo de sueño y vigilia depende obviamente de qué fase del día estoy, o sea, si es de día, si es de noche, si debería estar o no activo, si corresponde mi actividad a la hora que es, porque vos no esperarías, por ejemplo, que yo estuviera dormido o queriendo dormir a las 2 de la tarde, vaya. Porque yo consideraría que es el momento para no tener actividad y no sepa realmente si es de día o de noche, ¿va? Y la segunda, que es una extensión de ello, es si tus procesos son lo suficientemente sofisticados y tu nivel cultural lo es, para el concepto más convencional que tenemos del tiempo. O sea, yo sé que hoy es 11 de agosto, son las 9 de la mañana, ¿ok? Y que en acorde a eso, pues, incluso puedo decir, bueno, y hoy es jueves y por lo tanto es un día laboral, ¿cabal? Eso es orientación en tiempo. Te das cuenta que esa orientación en tiempo puede ser más o menos precisa de acuerdo a la persona. A Portillo, por ejemplo, si yo le pregunto dónde estamos, o te puedo preguntar la fecha, vos me debes saber decir, considerando tu situación y tu nivel de educación, me puedes decir más o menos lo mismo que yo te dije, ¿va? Yo te digo, ¿cuál es la fecha de hoy? Y el día de la semana, y vos me lo sabrás decir. Y la hora, digo, sin referencia externa. Si no tuvieras reloj y no tuvieras la pantalla de tu teléfono o computadora diciéndote la hora, me podrías aproximar y decir, es un poco antes de la mitad de la mañana, vaya, debe ser como las 9, alrededor entre, no sé, entre 8 y 9 me vas a decir, ¿correcto? Sin necesidad de ver el reloj. Porque tenés algún sentido innato del transcurso del tiempo, ¿correcto? Y eso es una función relativamente compleja en términos de pensamiento. Ok, entonces, ahora, la evaluación de la conciencia, que es una cosa que vas a tener que hacer un montón de veces en tu carrera, es básicamente determinar si está íntegra y si no lo está, hasta qué nivel se ha degradado tu proceso de conciencia. ¿Me vas siguiendo? Y nos basamos en dos principios. El primero es que si tu corteza está funcionando integralmente, es capaz de suprimir y dominar la actividad de todo el resto del sistema, ¿correcto? Pero si tu corteza deja de funcionar total o parcialmente, entonces esa corteza, bueno, alguien tiene que tomar el control, ¿no? Es como las películas de guerra, donde matan al general y entonces viene, no sé, el capitán y se hace cargo del ejército, pero matan al capitán y entonces le toca al teniente y al final, tal vez, ya de último, ya todos los oficiales se murieron o los mataron y entonces tal vez son los soldaditos los que tienen que improvisar ahí para mantenerse funcionando, ¿correcto? O sea, ¿qué haces? Vas pasando de más a menos sofisticación, tanto en tu jerarquía
como en las respuestas que puede generar, porque obviamente un nivel más bajo de integración me va a dar respuestas menos sofisticadas. Creo que ese concepto pues es básico acá, ¿ok? Vas de menos a más. Y eso tiene un nombre cuando hablamos en neurología. Ese tipo de proceso en el cual vas bajando y bajando y bajando se llama degradación rostro-caudal, ¿ok? Implica que cualquier cosa que sea menos que una conciencia completa implica el concepto de una actividad que está, perdón, que está degradada. ¿Okay? Ahora, viene el punto, ¿cómo evaluarla desde el punto de vista clínico? ¿Okay? Te llega un paciente y ese paciente, bueno, obviamente no está del todo consciente. Pone la historia pongámosle lo más sencillo. Vino, se cayó de algún lugar y se golpeó la cabeza. El paciente no viene consciente. Lo llevan a la emergencia del hospital, lo entran con la camilla y vos sos el que está de turno. Entonces, bueno, describís lo que venís, lo examinás, describís y entonces ahí es donde viene la cuestión de la evaluación. Tradicionalmente, por ahí ustedes usan palabras como, no, está en coma. ¿Qué representa eso realmente? ¿Qué es coma? Porque la conciencia no es binaria, no es consciente o no consciente. ¿Alguien me pudiera definir esa clase de cosas? ¿Por qué están tan quietos hoy? Katie, ¿estás ahí? Dulce, ¿estás ahí? Es un estado profundo de inconsciencia y prolongado. Ok, esa es una manera de definirlo. Entonces, tradicionalmente, en la semiología clásica, o ya tradicional, empezaba así y decía, bueno, había diferentes descripciones de la degradación de la conciencia. O sea, de mí pudieras decir, ok, estoy consciente, pero de ahí baja un poco la conciencia y decir, está, y había palabras para él, obnubilado. Doctor, Ajá. aquí es donde entra la escala de Glasgow. Entonces, Ya, para allá voy. Para allá ok. voy con Glasgow. Pero veamos qué pasaba antes de eso. O sea, por eso te estoy diciendo, en la época clásica. O sea, estaba obnubilado. Había una degradación leve de la conciencia y que tal vez no, sus procesos de pensamiento estaban lentos o algo así. De ahí decían, bueno, pero estaba despierto. De ahí podía decir, estaba confuso. Estaba confuso. Y de ahí venía, después de estar confuso, decían, estaba en estupor, que era algo así como el preludio del coma, cuando el paciente ya no se mantenía despierto, pero estaba despertable y sus respuestas no estaban bien. ¿Ah? Ya estaba contestando, no sé, su respuesta era inapropiada, sus respuestas o su conducta era inapropiada para el estímulo, generalmente en el sentido de que estaba más dormido que despierto, decías. De ahí empezaba y caía en coma. Y decían, bueno, y había grado del coma superficial, coma moderado, coma profundo. El problema de todas estas definiciones es precisamente lo que ya te diste cuenta, ¿no? Que son bien vagas. Y que una palabra para escribir, para ese efecto, y decir, un nublado estuporoso, pero para ese efecto puede decir, ¿cómo está? Puede usar las variantes hondureñas. Está surumbo. Está soropeto. O incluso una palabra muy técnica en Honduras, está pendejado. Y como no, le dieron un macanazo en la cabeza, anda todo pendejado. Te das cuenta que un juego de palabras es igualmente válido que el otro porque no son claras. Y ahí es donde venía el problema. Vos me mencionás ahí a la escala de Glasgow, que es a donde quiero ver para
mostrarte cómo uno evalúa la conciencia y caemos en la razón. Y es que vos no podés evaluar algo que es, en principio, que debe ser objetivo, con palabras que son lo más subjetivo que pudieras imaginar, ¿correcto? ¿Por qué? Depende, en el caso de nuestra evaluación, una cosa muy importante. Te llega ese paciente a la emergencia y vos lo ingresás y tu diagnóstico, antes de que existiera Glasgow o que existieran, perdón, los inventores y su escala de Glasgow, es que venía vos y decía, bueno, estaba medio degradado de conciencia, y decías, ese paciente estaba estuporoso. Me llamas a mí, de noche, soy yo de turno, me llamas, doctor, fíjate que aquí tengo un paciente que se cayó en las escaleras de su casa, se dio un golpe en la cabeza. Ajá, ¿y cómo está la conciencia? Te pregunto yo. No, doctor, está obnubilado. Para mí, puede que obnubilado no represente, tranquilo, no pasa nada. Pero vos tengas una definición diferente. Ya viste dónde empieza el conflicto, ¿eh? Entonces, yo por supuesto de noche, y yo te digo, bueno, hospitalizarlo y vigilar la conciencia. Yo llego más tarde. Llego un par de horas después. Y para mí, según mi definición, no está obnubilado. Está estuporoso, que era, como decíamos, más abajo en la escala que obnubilado. El paciente realmente estaba igual. Fíjate, realmente estaba igual. Pero para mí, en esa época, no, pero fíjate que para mí está estuporoso, este paciente se está deteriorando. Y como se está deteriorando, y por supuesto estamos hablando de una época en que no teníamos todo lo tomografía y todo esto de imagen, ¿qué crees que era lo próximo que iba a decir yo? Se está degradando y por lo tanto... ¿Está entrando en coma? Está entrando en coma. ¿Y qué voy a hacer yo en esas circunstancias? Tenés un neurocirujano, tenés un paciente que según él se está degradando. ¿Cuál es la siguiente escena de esa representación teatral? Operarlo. Exacto. Paciente le van a abrir la cabeza. No voy a venir, no, hay que abrirle el coco. Y tal vez el paciente está igual. O peor todavía. Esa es la situación, vaya, menos problemática. Por lo menos de no operarlo, tal vez soy un poquito menos Gengis Khan en el asunto de decir, bueno, hay que hacerle un estudio para ver si tiene algo. Pero el estudio en esa época era que había que pincharle la carótida y hacerle una angiografía. O meterle una burbuja de aire y hacerle una neumo. Eso es un procedimiento súper invasivo. Ganado de que aquí te lo ganaste de gusto porque el paciente realmente no había cambiado. Peor todavía. Vos venías y definías, paciente está en coma, que era una definición bien vaga. Venía la gente del turno siguiente, ¿verdad? Que vos decías, está en coma moderado. Moderado, ok. Bueno, yo te había dicho, lo ingresás y tal vez dije, no, déjalo, vamos a manejarlo. Si se deteriora, lo voy a abrir. Bueno, para vos está en coma moderado, pero el paciente realmente se está empeorando lentamente. Llega, no sé, Fernanda, que es la residente del turno de la mañana, examina a ese paciente y dice, no, sigue en coma moderado, más bien me parece que está en coma superficial, porque para ella su definición de coma superficial es diferente de tu definición de coma moderado. El paciente se está empeorando ante los ojos de todos, pero lo estás evaluando como que más bien mejora. El problema es que ya te diste cuenta cuál es el asunto. El paciente ya tenía un criterio como para que me llamaras a mí a ver si le abría la cabeza. Y Fernanda que dice, no, está mejor más bien, con una definición bien subjetiva.
está mejor, dejémoslo ahí, no llamen al especialista, que siga con el mismo manejo. Y el paciente se deteriora más. Cuando yo llego, me doy cuenta que el paciente está peor que cuando lo vi la noche anterior, y por supuesto ahí viene la explosión. ¿Y por qué no me llamaron? El paciente está peor, hay que abrir la cabeza, ahora es una emergencia, de verdad. Y los resultados eran malos. Porque el problema es que vos necesitas una escala que sea objetiva para medir la conciencia. Y aparte de ser objetiva, tiene que tener otras dos cosas. Primera, tiene que evaluar diferentes sectores del sistema para evaluar en dónde está el sitio o cuál es el nivel más alto que está funcionando. O sea, cómo va degradando, funciona la corteza, no funciona la corteza, ahora está funcionando el tálamo, ahora las respuestas vienen en ganglios basales y al final, o las respuestas solo están surgiendo del tallo y todo el sector supratentorial del encéfalo no está trabajando. O sea que tiene que evaluar puntos específicos. Y 3, tiene que ser algo que no requiera de aparatos sofisticados ni de asuntos complicados para determinarlo. ¿Okay? Que no necesite un especialista para evaluar. Porque ¿quién crees que está haciendo la evaluación de ese paciente en mitad de la noche? O en el lugar, si estuvo en un accidente, ¿quién lo va a ir a sacar del sitio del accidente? Supone un accidente de carro. ¿Quién lo va a ir a sacar del carro? Los paramédicos. Los paramédicos, que tienen que darme una evaluación inicial. O sea, en el punto, por ejemplo, de que yo pudiera estar en el hospital, pudiera estar en el hospital o en la casa incluso, si el sistema funciona así, y vienen los paramédicos, por ejemplo, lo van a subir, ponerle que lo van a subir a la ambulancia o al helicóptero, y llaman al hospital, o me llaman a mí, mire doctor, tenemos un paciente que estuvo en un accidente de carro, lo acabamos de sacar, de cortar el carro para sacarlo, y viene en tal y tal estado de conciencia, tuvo un trauma en la cabeza. Ok, y yo ya sé, tal vez 10, 15 minutos antes, viene un paciente bien fregado, ok, prepárenme el tomógrafo, prepárenme la UCI, o sea que tienen que poderlo hacer el paramédico. Llega a la emergencia del hospital, tal vez yo estoy en la casa, obviamente camino para allá, pero yo vivo a ponerle a 20 minutos de Semesa, en el mejor de los casos. Y quien lo va a recibir no soy yo, lo va a recibir Katie, que es médico general. Ella tiene que ser capaz de utilizar la misma escala que los paramédicos y transmitirme, mire doctor, el paciente está en tal y tal condición, porque puede haber cambiado entre el momento en que lo recogieron y en que llegó, que se iba a la emergencia del hospital. Y luego, ¿quién va a estar evaluando la conciencia a las 3 de la mañana en la UCI? Porque una de las órdenes que ponga, tal vez diga, evaluar la conciencia cada 60 minutos para ver que, obviamente para darme tiempo a reconocer un problema. ¿Quién va a estar chequeando la conciencia cada 60 minutos en la UCI? ¿No? Las enfermeras. Las enfermeras, muy probablemente. Cuidados intensivos iba a decir para aquellos que no conocen, pero muy pocos de ustedes tal vez han pasado tiempo ahí. Se define como una unidad donde tenés, entre otras cosas, una enfermera para cada paciente. Entonces, en esta situación, o idealmente. Entonces, vos tenés una enfermera en el turno y está a cargo de ese paciente, está en la cama y hay una tabla así grande con una hoja enorme donde están registrando cada hora o según sea la rutina de todos los signos vitales, presión, temperatura, diuresis, saturación de oxígeno, estado de conciencia. Y personal de enfermería de UCI le puede decir, miren, la conciencia está bajando, hey, llamen al personal médico que este paciente se está deteriorando acá, ¿ok? Están capacitadas para hacerlo y de hecho esa es la razón de que estén ahí. En la mayoría, o casi en la totalidad de los hospitales, los internos no rotan por UCI, ¿ok? Yo sí tuve chance de hacerlo.
Yo sí estuve en la UCI. Pero era otra época en que la UCI del Catarino, en primer lugar, le funcionaba mejor. Segundo lugar, era un hospital donde los internos tenían como más autoridad y más responsabilidad sobre algunas áreas, como UCI y la emergencia, y básicamente era una sala, o sea que sí aprendías, bueno, si te interesaba, porque ahí no te exigían que fueras dedicado, como decir en ginecología, que sí tenías que salir sabiendo, pero sí aprendí un montón de cosas, aprendí a manejar ventilación mecánica, por ejemplo, aprendí a manejar vasopresores en la UCI, y los 2 intensivistas que había ahí eran a todo, ¿eh? Buena gente y te enseñaban, o sea que si vos querías aprender, ellos contentos de que vos te metieras al rollo. Y por supuesto, sí, pero el interno no rota por UCI. En esta época, cuando llega el interno ahí es sencillamente para ir a buscar al intensivista que le quiere ir a dejar que lo mandaron ahí con un mensaje, ¿va? Pero no es tu sala. Ni tendría por qué serlo, o sea que la escala es lo suficiente, tiene que ser lo suficientemente simple para que la pueda aplicar el paramédico, no fue a la facultad de medicina, o la enfermera, que bueno, sí fue a la universidad, pero que no se metió 7 años aprendiendo cosas, ¿no? Que es perfectamente capaz de ejecutarlo. Entonces, ahí es donde venía la idea, y 2 señores, yo creo que por lo menos, creo que están vivos todavía, Janet y Tisdale, que trabajaban en el Royal Infirmary en Glasgow, desarrollaron una escala que evaluaba 3 parámetros y te da una suma. Esa es la famosa escala de Glasgow. La ventaja de la escala de Glasgow es que te da un valor numérico, y el valor numérico ese está basado en una serie de parámetros que son estándar. O sea que si vengo yo y me voy a meter a un hospital en, qué sé yo, en Johannesburgo o en Dushanbe o en Tokio, 15, Glasgow 15 es Glasgow 15 en todas partes. Yo sé exactamente qué es lo que me están queriendo decir. ¿Ok? Es más, probablemente yo vea los números de la escala y aunque no entiende el resto del texto, no, pero esto suma 15. No, este está bien, ¿verdad? O sea que lo puedo leer incluso en japonés. ¿Verdad? Y lo introdujeron, allá por 1976, introdujeron la escala y se hizo universalmente popular. Es fácil de usar. Hay otras escalas, ¿ok? Hay otras escalas para evaluar la conciencia. Algunas de ellas son extensiones de Glasgow, dicen Glasgow Plus, ¿no? O tenés escalas como una escala que se llama 4, ¿ok? No me recuerdo qué es la F, Autumn of Unresponsiveness, o sea, una escala para evaluar la no responsividad, ¿no? ¿Ok? Que se basa en el mismo principio, pero como todo el mundo usa Glasgow, concentrémonos en ella. ¿Y qué mide la escala? Me vas a preguntar. Empecemos primero por el primer parámetro, respuesta verbal. La respuesta verbal, acordate, vas a tener 3 escalas. Una, como te digo, la primera que vamos a ver, la respuesta verbal. 2, la respuesta ocular. Y 3, la respuesta motora. Para la respuesta verbal, el puntaje máximo es de 5. ¿Okay? Para la respuesta ocular, la respuesta máxima es de 4. Y para la respuesta motora, la respuesta máxima es de 6 puntos. O sea, vos evalúas al paciente y le das un puntaje de 1 a 6, ¿ok? En las 3 parámetros, la ausencia de respuesta, o sea, es decir, no responde, es 1 punto.
O sea que el mínimo puede ser 1, 1, 1, 3. Glasgow 3 quiere decir no responde a nada. Bueno, también quiere decir una banda de rock que toca covers. Esa no te la sabes, ¿verdad? Vos sabés que una de las cosas, saliéndome un poquito del tema, los que nos gusta el rock, generalmente somos gente de algún grado de profundidad intelectual, ¿ok? Vos ves, por ejemplo, Bruce Dickinson, el de Iron Maiden, tiene un doctorado en egiptología y es el que maneja el bus de la banda. ¿Sabes cuál es el bus de Iron Maiden, va? Un 747 con Eddie, la momia esa, Eddie pintado en la cola. El tipo lo vuela, ¿ok? Está certificado y todo. Y anda, así que en vez de andar un busito, anda un mula de avión y el tipo está certificado para andar todo el mundo volando aviones comerciales. Mira lo que son los rockeros. ¿Y a dónde voy? ¿Has oído hablar, qué sé yo, de una bandita que se llamaba Queen? Ok. El guitarrista, Sir Brian May, es astrofísico, da clases en el University College of London, tiene un doctorado y tiene artículos publicados. O sea, no solamente toca. ¿Y qué tiene que ver eso con Glasgow 3? Yo tengo unos colegas neurocirujanos, ahí me vi, Lenín Velázquez, Tulito Murillo y ¿cómo se llama? Osvaldo Fajardo. Los tres son compañeros de residencia, tenían un par de años debajo de mí. Entonces, a los tres les gustaba la música y tocaban. Lenín toca el bajo, Tulio es guitarrista y Osvaldo no me recuerdo si ese es el tecladista de la banda o el baterista. Pues el caso es que estaban operando en un turno y se ponen a hablar de música. Y verdad, nosotros deberíamos hacer una banda. Sí, de veras, pongámonos a tocar. Entonces los fines de semana pusieron y armaron una banda de rock. Tocan covers y le pusieron así Glasgow 3 porque el requisito para entrar a la banda era ser neurocirujano. ¿Qué te parece? Ajá, por eso te digo, el rock es cultura. ¿Alguna vez pensarías en qué sé yo, en una agrupación de reggaetoneros que siquiera hubieran terminado la primaria? O de bachatistas. Entonces, volviendo al asunto, el mínimo puntaje es Glasgow 3. Este encendedor pudiera decir que tiene 3 de Glasgow. Una piedra tiene 3 de Glasgow. O sea, no puede existir menos de 3. Te lo digo porque la primera razón para la cual yo te pueda tirar algo en la cabeza es que viene, doctor, que venimos un paciente y está deteriorada con conciencia. ¿Cuánto tiene Glasgow? Tiene como 2. Una vez cierto interno de la chastólica se atrevió a decir que existía el Glasgow de 2. Ya te puedes imaginar en qué terminó ese asunto, ¿ah? Oficial. Exactamente. Campeonato de skateboarding en la emergencia y él era la patineta. De hecho, a partir de entonces le digo, vos para lo único que te me podés acercar es si traes un fresco en la mano y para entregarlo. Prohibido que toques mis pacientes. Entonces, ¿y qué Glasgow? ¿Cuál es mi puntaje de Glasgow? Ahorita. Es el máximo puntaje que puede haber, 15, ¿no? Vos se supone que tenés 15. Katie debe tener 15 si está despierta y respondiendo y orientada a la situación. ¿Ok?
Cualquier cosa menos de 15 implica que algo no está funcionando del todo. Ahora, empecemos por los primeros 5 puntos, los de la respuesta verbal. Y ahí es donde estás. 5 puntos implica que el paciente está orientado, no solo está consciente y vigil, está orientado, o sea, su respuesta verbal al interrogatorio es orientada. Exactamente, vas a sumar 3, vas a evaluar 3 cosas y sumar el resultado. Ok, primero entonces 15, orientado en los 2 conceptos, auto y alopsiquis. Obviamente que a veces tenés que hacer modificaciones, por ejemplo, en los niños que no hablan, vaya, tenés un bebé de 2 años que todavía no domina el lenguaje y entonces hay una escala de Glasgow modificada para los lactantes. Ese es otro rollo y no nos vamos a meter en él porque ya son cosas más especializadas. Aquí estamos hablando de que esto es válido para ya niños que hablan, ¿ok? Desde los 4 o 5 años que ya dominan el lenguaje y que dominan los conceptos del tiempo y del espacio, ¿eh? Y que por supuesto vos puedes utilizar la aplicación de esto si el paciente no habla o no entiende o habla en otro idioma, pues con las respectivas modificaciones de traducción o de interpretación a señas es igualmente válido. ¿Okay? Entonces, 5 implica 5 puntos orientado en tiempo, espacio y persona. O sea, las 3 preguntas básicas. ¿Quién es usted y quién soy yo? Porque no solamente es el paciente con una degradación sutil pudiera decirme, yo soy fulano. O sea, muy difícil que vos dejaras de saber que sos Fernanda Cerón. ¿Ah? Explicaría, pero si pudieras no reconocer quién soy yo no en el sentido de nombre, sino en el sentido de que si te estoy evaluando en un hospital, sabes que yo soy el médico y que vos sos obviamente Fernanda Cerón, ¿va? En espacio, nuevamente con la salvedad. No me refiero a que me digas, cuando digo, ¿dónde estás? Tampoco que me vas a salir con la respuesta. Longitud 88 grados, 11 minutos, 45.3 segundos de arco. Latitud 15 grados, 0.03 minutos, 45.66 segundos. Altitud 62 metros y presión barométrica de tanto. ¿Ah? Orientación en el espacio no es que me vas a dar una coordenada, sino que me vas a decir en qué situación estás. Sí sabes dónde estás, obviamente. Y vaya, por ejemplo, te diste un macanazo en la cabeza por ahí y te llevaron al hospital más cercano, vaya. Te llevaron al Catarino. Y entonces yo te pregunto, ¿y dónde estás? Bueno, aquí estamos en la emergencia. Y me dijiste, esta es la emergencia del Catarino Rivas. No, está bien. Pero me pudiera decir más genéricamente, si esto es un hospital, es una clínica. Vale, ahora no me puedas decir de que te llevaron a una clínica y me digas que estás en la playa o en el cine. Ya me entendés a qué me refiero con el sentido de orientación. No es al nombre del lugar, sino en qué contexto estás. ¿Ya? Y el tercero es la orientación del tiempo. Ahora, aquí es donde tenés que ser un poquito más amplio. Va, por ejemplo, vos me decís, yo te pregunto, ¿cuál es la fecha de hoy? Me decís, 10 de agosto. ¿Fallaste la prueba? No. No. Está dentro del margen de error de una persona en uso de sus funciones. Yo pudiera confundirme de fecha y decir que hoy es 10 de agosto, porque sencillamente no me he fijado en el calendario. ¿No te pasa? ¿No te pasa en circunstancias normales, Fernanda? Decís, hoy es 9. No, hoy es 10. Ok, está dentro del margen. No me pudieras decir que es febrero de 1917, por ejemplo, porque obviamente eso es insostenible. Pero sí equivocarse por un día
puede ser válido si el resto del examen está limpio, ¿ok? Yo no considero que ese desoriente es un error común, un error trivial. La otra cosa me puedes decir, es de día, es de noche. ¿Eh? No necesariamente que me digas la hora, porque el concepto del tiempo también es un concepto que está influenciado culturalmente. Por ejemplo, vos sí me podés decir o entendés el concepto que ahorita son las 9:33 de la mañana, ¿va? Y que si yo te preguntara, ¿qué hora es? Obviamente, tampoco es que me vas a decir sin ver el reloj, son las 9:35. No tenés los medios para saberlo. Pero sí me puedes decir que es de mañana. Y alguien que tiene menos nivel cultural, y me dijeras, no tengo, no sé, la empleada de la casa y tal vez no, o alguien que vaya, que es, qué sé yo, de la montaña de la flor, de los Topulanes, ¿va? Pero sí me pueden decir, es media mañana, es mediodía, está cayendo la tarde. A eso me refiero con orientación en tiempo, ¿ok? No necesariamente a la hora, que es un concepto cultural, ¿ok? Incluso algunas, obviamente no la nuestra, pero algunas culturas menos primitivas no tienen un sistema de 12 horas. Te dicen, temprano en la mañana, mitad de la mañana, mediodía, mitad de la tarde, es de noche, es de noche porque ya no tenés un medio para orientar, no tenés el sol, es de noche, está anocheciendo ya, o ya va a amanecer, pero hasta ahí. Pero aquel concepto de, de un día de 24 horas, eso es un concepto cultural y reciente, porque qué sé yo, en la Edad Media no existía ese sistema, se medía el tiempo de otra manera, nada de eso. Entonces, quiere decir que si tenés las 3 esferas de la orientación completa, entonces decís 5 puntos. Pero de ahí pudieras bajar un punto si una de esas 3 está evidentemente afectada. Cualquiera de esas 3, entonces ya 4 puntos. Desorientado. Puede ser en tiempo, en espacio o en persona. Generalmente lo más común, porque es lo más difícil de integrar, es que primero te desorientas en tiempo. Segundo, cuando estás desorientado en tiempo, tu respuesta al interrogatorio ya no es apropiada, ¿ok? Porque yo te empiezo a preguntar, por ejemplo, Fernanda, ¿qué te pasó? ¿Cómo te sentís? Y vos me vas a dar una respuesta, si estás consciente y orientada, coherente. O sea, me podés explicar qué es lo que te pasa. Pero si bajas al nivel de la desorientación, ya vas a ver 2 cosas que no están directamente en la escala explícitamente mencionadas, pero que también son parte de la desorientación. Uno, que ya no estás atenta al medio, o sea que generalmente perdés el hilo de la conversación. ¿Ah? Y yo te dejo por un ratito. ¿Dónde quedamos? No sé. Tus respuestas no son claras, no te das cuenta que hay algún deterioro de las funciones superiores, principalmente aquellas que tienen que ver con las funciones de los lóbulos frontales. ¿Ya? Ok. Bajemos de un punto más. 3 puntos por respuestas inapropiadas. ¿A qué se refiere respuesta inapropiada? En general, si tu dominio del lenguaje como un mecanismo de comunicación se basa en el hecho de que vos podés integrar lo que escuchás, armarme una respuesta y que la respuesta corresponde a la pregunta, ¿va? Que lo estás usando para comunicarte. Pero ¿qué pasa si yo deterioro no el uso del lenguaje en el sentido de pronunciación, sino el contenido del lenguaje? Y lo bajo a las manifestaciones más básicas del lenguaje, que generalmente están más que gobernadas por tus procesos de pensamiento, están gobernadas por tus respuestas emocionales, límbicas. Si vos venís, Fernanda, estás clavando algún clavito
en la pared de tu cuarto para colgar un cuadro y te das un martillazo en el dedo, ¿qué es lo que vas a decir? Ok, esa es una frecuencia emocional. O estoy yo queriendo rellenar mi pluma fuente y de repente se resbala y me baña de tinta una camisa nueva. ¿Qué vas a decir? Exactamente. Y si me pasa a mí, probablemente vayas a escuchar una serie de palabras, ¿ok? Que, que, que harían sonrojarse al más peludo de los piratas, vaya. ¿Okay? Una de las cosas, ya te imaginas. ¿Ah? Ya te imaginas, por ejemplo, cuando estoy poniendo calcomanías en un modelo y hay una marca en particular que, que tenés que hacer que se ajuste, pero no quieren pegarse y normalmente terminan metiendo hasta thinner, vaya, para que se... ¿Ah? Y hasta la gorda sabe, ¿a qué está pegando calcas de esa marca? Sí, ¿cómo lo sabe? Porque hasta allá se le, hasta la sala se oye todo lo que está diciendo. ¿Va? Pensé, ok, eso es un lenguaje que es emocional principalmente, no es necesariamente racional. Aunque yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando estás reparando el carro, echarle 40,000 maldiciones hace que arranque más fácil. Ok. Pero del punto de vista de que si yo te estoy interrogando y que en general estoy buscando una respuesta, generalmente ya necesito un estímulo más fuerte y te estoy presionando y entonces el paciente empieza a utilizar ese tipo de lenguaje. ¿Ok? Lenguaje que ya no es apropiado a la situación porque su contenido no refleja el interrogatorio o que el lenguaje se desorganizó. Ahí tenés 3 puntos. Lo sigamos bajando y bajemos un punto más, al grado que ya ni tu corteza límbica ni tu corteza de lenguaje están trabajando, o sea que ya no sos capaz de generar lenguaje. Entonces viene respuesta, 2 puntos. Y entonces dice sonidos incomprensibles, o sea, son gemidos o gruñidos o queja, vaya, lo único que pasa, no es, ya no es lenguaje, ya el paciente perdió la capacidad integradora de la corteza para mantener una conexión, una comunicación con el medio. Entonces decís, ok, sonidos incomprensibles, este paciente ya no habla, ya se degradó. Y por supuesto, un punto sí, no logras sacarle ningún tipo de respuesta verbal. ¿Okay? Asumimos, por supuesto, que esto es en ausencia de otros tipos de trastorno del lenguaje que te podrían modificar o que, por supuesto, el paciente pueda comunicarse por otros medios. Por ejemplo, qué sé yo, un paciente que está intubado con una traqueotomía y que no puede hablar, sin embargo, es igualmente válido. No, dice, tiene un punto porque no habla. Sí, pero fíjate que el man te pidió una pluma y un papel y empezó a escribir. O te pidió el teléfono y empezó, ya que no podía hablar, te está respondiendo al interrogatorio por WhatsApp. ¿Ah? Ese paciente, su lenguaje está entero, está usando sencillamente una alternativa porque no puede hablar. O sea, la respuesta verbal podrías decir que es respuesta de lenguaje realmente. ¿Ok? O que el paciente es sordo mudo y que no te oye, por supuesto, no te da a responder hasta que traes, o si vos podés, entonces, y empezás a hablar lenguaje en señas y el paciente te responde apropiadamente, obviamente que no le vas a bajar el puntaje, ¿cabal? Y normalmente cuando el paciente está intubado le pones, por ejemplo, respuesta verbal 1T, o sea, paciente T de tubo, paciente intubado, y quiere decir que esa evaluación no es necesariamente, no es confiable, sino no refleja la situación precisamente. Ahora vámonos al segundo puntaje. Puntaje por respuesta ocular, o sea, apertura ocular.
Y aquí lo que estás evaluando es la integridad de la vigilia, ¿okay? Como componente de la conciencia. Ahorita, por ejemplo, Fernanda, 4 puntos, ¿qué representaría? La situación normal, ¿correcto? Tu estado normal de un paciente vigil. Y ahorita tenés esos ojitos abiertos, ¿va? Están normalmente abiertos. O sea, dado que la principal manera de entender tu medio es ver qué es lo que está pasando, yo mantengo mis ojos abiertos durante la vigilia. ¿Okay? Eso es autoevidente. Bájale un punto. Abre los ojos. Pero al llamado quiere decir que este paciente, aparte, y generalmente esto vas a ver que hay combinaciones que son frecuentes. Por ejemplo, un paciente que está orientado va a mantener los ojos abiertos. Ahora, vamos a ver la vigilia. ¿Qué pasa con un paciente que dice abre los ojos al llamado? Quiere decir que ya no se mantiene despierto y con los ojos abiertos. Pues yo rara vez veo un paciente que está despierto y con los ojos permanentemente cerrados. Se miraría raro, que yo anduviera así todo el día o que estuviera dando la clase así como estoy, consciente hablando, pero que no abro los ojos. No se mira medio extraño o poco común. Pero ¿qué pasa si yo estoy así? Mira, me estás tratando de interrogar y yo estoy... Hey, imagínate, vos estás en esa situación y vos estás... O sea, no podés, no tenés completos los mecanismos que te sostienen la vigilia. O sea, tu sistema se está queriendo desconectar del medio a cada rato. Y entonces yo, Fernanda, ¿ah? Y entonces estás más dormida que despierta, o preferirías degradarte, o sea, no estás sosteniendo la vigilia. Fernanda, ¿eh? Fernanda, hasta ahorita esa es la manera normal de despertarte, o sea, sos despertable, pero te das cuenta que no estás despierta, ¿ya? Entonces, Fernanda, ¿ya? ¿Ve? Se durmió. Ahí está. Ahí está. Quiere decir que no tenés Glasgow de 15 hoy. Bueno. Ok. Implícate que tu corteza se quiere desconectar del medio. Ahora, bajémosle un punto más. Respuesta verbal, respuesta ocular, 2 puntos. Abre los ojos al estímulo doloroso. Ahora te das cuenta que aquí ya hay una situación mucho más grave. Quiere decir que ya no estás despierta. Y que de hecho no solo no estás despierta, sino que ya no sos despertable por los medios usuales. Porque normalmente yo no te tengo que pellizcar para estar despierta. Normalmente para despertarte, sencillamente necesito un estímulo verbal. ¡Fernanda! Para que tu sistema procese una entrada, active la formación reticular y encienda el sistema, incluso aunque estuvieras dormida. Pero si yo ya tengo que venir y darte un pellizco para que te despertes, eso ya no puede considerarse como ninguna forma normal de establecer la vigilia, ¿verdad? Como que tenga que agarrar y empezar a pincharte así para... Obviamente tu conciencia está degradada y bien degradada, porque quiere decir que ya no solo no puedes mantener la vigilia, ya no la puedes establecer la conexión con el exterior si no es por medios extremos. ¿Me vas siguiendo? Y un punto, obviamente, no abre los ojos, no importa qué le haga, o sea, lo estoy pinchando, lo estoy puyando, sencillamente no se despierta. Ese paciente está en una definición de un deterioro grande de conciencia. Si el paciente no abre los ojos a ningún estímulo, probablemente el resto de su red, obviamente no va a abrir los ojos, no va a establecer la vigilia
Y si no abre los ojos, generalmente no va a tener respuesta verbal, de hecho. O sea que las tres escalas son independientes, pero ves que se combinan de ciertas maneras. Entonces ahora, ok, no habla, obviamente no está despierto. Ese paciente pudiera decir, ok, ya pudieras considerar que, o si lo estimulas, pero no abre los ojos. O sea que pudieras decir que ese paciente está correspondiendo a las definiciones tradicionales del coma, pero ya viste que para llegar a esa etapa, a llegar a lo que considerarías en la medicina antigua que estaba en coma, viste todo lo que se tuvo que romper antes de que el paciente estuviera en esa condición clínica. Ahora vámonos al último de los tres parámetros, a la respuesta motora. Entonces, empecemos porque esta es la que más se complican cuando hablan de respuesta motora. Aquí tenés 6 puntos posibles. 6 puntos. Y dice, ¿quién leyó el artículo sobre la escala? ¿Qué son 6 puntos? Obedece órdenes simples, ¿ok? Hay que juzgar también el nivel de la orden. Y la obediencia a las órdenes vas a medir en términos de hay dos tipos de órdenes verbales para ejecutar una acción. La primera es lo que llamamos órdenes no transitivas, en las cuales se refieren solo a la parte del cuerpo, que yo te diga, levante el brazo izquierdo, haga un puño, sonría, gire la cabeza a la izquierda, a la derecha. Esas son órdenes no transitivas, ¿ok? Y acordate que el paciente puede tener un defecto motor de un lado, por ejemplo, o una paraplegia, pero estás buscando siempre, y eso es importante cuando evalúas esto, la mejor respuesta, porque a veces la conciencia fluctúa en un momento breve, y entonces decir, no, miren, no mueve el lado derecho porque tiene un stroke, un defecto motor, pero sin embargo me obedece órdenes con la izquierda y obviamente lo que estás midiendo es la capacidad para comprender la orden y para controlar el movimiento. Eso es una orden no transitiva. Y una orden transitiva es la que se refiere a un objeto fuera del cuerpo, porque eso implica también entender el conocimiento de la existencia de este objeto y de su uso. Entonces, una orden transitiva puede ser, por ejemplo, enciende el encendedor. ¿Ah? Límpiese el oído con la llave. Obviamente no le van a decir eso a un paciente, ¿va? Pero límpiese el oído con la llave. Es una orden transitiva que implica que yo también entiendo qué es una llave y cómo se puede usar para limpiarse los oídos. ¿Ya ven? Ok. Si querés, si tenés que tener integración, fíjate, no solamente de la comprensión, sino de tus procesos de pensamiento que implican el uso de tus partes corporales de los objetos y enviar una señal para su ejecución al sistema motor. Pero lo que estás evaluando realmente es la planificación de la orden. ¿Okay? Bajemos un grado porque este es el más importante tal vez en el estado de gradación porque estás evaluando principalmente la integridad de las conexiones entre corteza, ganglios basales y tallo. Un punto menos, dice, retira al dolor o localiza el dolor, es más claro. Ahora, ¿cómo evalúas localización de dolor? No identifican, este paciente ya no está despierto. Normalmente si está degradado a tal punto, ya la corteza no está funcionando. Entonces, mira, porque tradicionalmente es el estímulo doloroso, pero aquí tienen 3 fallas. La primera, esta es
después de que evaluaste que el paciente no está despierto. Si vos vas, yo estoy tal vez acostado, estoy medio dormido con los ojos cerrados en la emergencia del hospital, al fin y al cabo estuve en un accidente, y vos venís de entrada y vas a hacerme un estímulo doloroso, ¿qué crees que voy a hacer yo? Se va a apartar. No, yo estoy consciente o parcial o casi completamente consciente, pero estoy acostado en la cama en la camilla del hospital con los ojos cerrados. No tendría por qué estar sentado. Y vos venís de entrada y me haces un estímulo doloroso sin antes probar una respuesta verbal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer yo? Va a extender la mano como para quitarse el estímulo. No. ¡Fua! Te voy a volar una trompada porque no me dijiste nada. Y si yo estoy medio confuso y me causas dolor, lo que vas a tener es que dolor más confusión igual a agitación. Y lo que va a pasar es que te voy a quebrar una muela, una trompada. Primero, hey, señor, ¿está despierto? Ah, escúcheme. Si no responde, entonces ves y empezás a hacer una prueba ya empezás a probar estímulos dolorosos, ¿ya? Primero tenés que evacuar, como dicen los medios diplomáticos, ¿ok? Primer error. Segundo error. Viene clásico. El interno traen a la viejita y la viejita, ¿no? Que está inconsciente y viene ahí esta señora, y empiezan a hacerle algún estímulo doloroso frente a la familia. ¿Vos qué crees que si no explicas qué es lo que está pasando y veo que empezás a hacer esa clase de cosas con mi mamá o con mi abuela, qué va a pasar? ¡Guau! Y va a haber 2 inconscientes en esa emergencia, ¿ok? Primero se explica. Y si hay familiar, mire, esto no está, vamos a ver si responde al dolor. 3, típico, las 2 métodos que utilizan para hacer las cosas. Primero, nudillos contra el esternón. Entonces, después de unos 2 días de hospitalizada, la viejita tiene un morete de este tamaño aquí en el tórax, como si se hubiera chocado contra el timón del carro. Esa es barbarie. 2, no estás localizando nada. Luego, el otro, el de retorcer el pezón a alguien. Eso es, así evaluaban en la Santa Inquisición. Nosotros no hacemos algo. Si querés evaluar y le vas a dejar un morete, lo puedes hacer sangrar. Si vos venís y empezás a retorcer los pezones a mi abuelita en mi presencia, explicación o no, ¿qué va a pasar? ¡Fua! Porque así no se examinan a los pacientes. ¿Ah? No es la Santa Inquisición. Para evaluar, vos tenés que ver, localiza dolores, lo siguiente. Querés ver si hace izquierdo y derecho o cruzado. Entonces viene, por ejemplo, y vas a buscar un punto doloroso. El primero es esto. El trigémino y el facial pasan acá. Aquí está el proceso estiloide, ¿va? Comprimir el nervio contra el estiloide, el proceso estiloide del temporal. Aquí, mira, esto no deja marca. Probalo, agarra aquí, busca detrás del ángulo de la mandíbula y presiona hacia adentro. Probalo ahorita en vos mismo. Presiona, a ver si te gusta. Bueno, yo creo que vos es diferente a los demás. Ok. El otro es presionar contra la espina ilíaca, aquí hacia abajo. Probando también. Aquí, presionar hacia abajo contra el hueso de la espina ilíaca. Es notablemente molesto. Y como estás usando la yema de tu dedo, no vas a dejarle un morete. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces vos probas si localiza dolor, quiere decir que, por ejemplo, voy a probar a la izquierda y estimulo, entonces quiero ver si te aparta
o si está por debajo de la cintura, si te aparta, si te quita la mano, si te quita el estímulo doloroso. O incluso sostenerle la mano izquierda y estimularle al lado derecho. Por eso implica cruzar la línea media. ¿Ya? Ahí sí estás viendo que efectivamente localiza, tiene el lóbulo parietal funcionando, ¿okay? Y entonces ya decía, ok, el mapa corporal está correcto, entiende el concepto de cruzar la línea media o independientemente un lado del otro, porque estás probando que efectivamente pueda tener el control como para localizar un estímulo nocivo, ¿ya? Pero hacer esto, no estás haciendo nada, ¿ok? No estás evaluando nada. El paciente va a ser así. ¿Por qué? Porque ahorita ya tus funciones corticales superiores no funcionan, pero sí tienes todavía la suficiente integración para localizar la nocicepción. ¿Ok? Pero ahora viene el segundo punto. ¿Qué tal si tu corteza dejó de funcionar o ya está offline? ¿Va? Y entonces ahora tu integración motora ya no la puede hacer la corteza, sino que lo que están trabajando para el control motor son solo los ganglios basales. Entonces ahí es donde tenés el siguiente punto, el siguiente nivel. 4 puntos, retirada en flexión. Porque la respuesta de los ganglios basales a un estímulo, si no está la corteza controlándolo, es contraer los flexores. Entonces haces esto, mira. Ahora ves por qué estimularlo acá, porque no sabes si está localizando o si son los ganglios basales que lo están flexionando así y además tiende a flexionar los miembros inferiores y al tronco. O sea, una respuesta muy cruda de defensa, que es hacerte una bolita. Vaya, hacerte una bolita, así como los armadillos o como ¿cómo se llaman estos que se hacen los muertos? Las zarigüeyas, ¿ok? Que se hacen una bola porque presentan el dorso que es menos vulnerable ante un estímulo, pero eso no es un control cortical, eso son ganglios basales, ¿ya? Respuesta en flexión. Ahora viene más abajo. Y suponete que los ganglios basales ya no tienen el control de la situación. Y entonces tenemos respuesta, 3 puntos. ¿Qué dice la tabla? 3 puntos. Flexión anormal. No, eso es 4. Eso es respuesta en flexión. ¿Ves lo que? 3 puntos es lo que se llama respuesta de decorticación. Fíjate bien, dice decorticar. Quiere decir que la corteza ya no tiene nada que ver en esta respuesta. Y los ganglios basales, de hecho, ya están disfuncionando. La respuesta de decorticación es la siguiente. Cuando vos estimulas al dolor, la respuesta va a ser esta. Flexión de los miembros superiores. Mira bien la postura que hago, que contraigo todos los flexores, flexor, flexor, flexor. Y extensión de los miembros inferiores, ¿ok? Esta respuesta implica que la integración está por debajo de los ganglios basales y está en la porción, está entre los ganglios basales y la porción alta del tallo, a nivel, por ejemplo, de los remanentes en la formación reticular que controlan a los núcleos en el tallo. O sea que está básicamente todo lo que está arriba del mesencéfalo, ¿ah? Que ya no está funcionando. O sea, hay función parcial del tálamo tal vez o de los ganglios basales, pero la corteza ya no está. Entonces por eso se llama decorticar, mira. Y esta es una postura que siempre es anormal porque no representa ningún movimiento útil. Hasta así, mira. Eso es decorticar. ¿Ya? Pero ¿qué tal si estás más abajo todavía? Y que lo que está funcionando ya es puramente el tallo y básicamente los reflejos que vimos hace un par de días en los núcleos olivares. Reflejos como el reflejo antigravitatorio que era basado casi solo en extensores. Y que entonces ahora ya la mitad del tallo ya no sirve y que estás literalmente controlando tu respuesta motora con
núcleos muy primitivos como lo que encontrás en los núcleos olivares o como los que tenés en el control en el sector intermedio de la formación reticular. Entonces, ¿qué tenés? 2 puntos. Respuesta de... ¿Cómo se llama eso? Extensión decía en la tabla. La respuesta correcta aquí no es extensión, es postura de descerebración. Fíjate bien, dice descerebrado, o sea que todas las estructuras supratentoriales funcionalmente ya no existen. Ahora, en la extensión de descerebración vas a contraer todos los extensores al mismo tiempo. Entonces mira qué es lo que pasa. Con el tronco, rigidez de extensores. Miembros inferiores, tensos. Y los miembros superiores, cuando contraigan los extensores, mira lo que va a pasar. Mira lo que pasa. Y contraigo todos estos extensores. ¿Ves la postura? Está típica. Que, o en términos técnicos, dicen, ¿qué está haciendo? Y este man, ese ya se subió a la moto, mira, está arrancando la Harley. Es un paciente, y el paciente está arrancando la Harley, es porque ya se va, ¿ok? Implica la respuesta de descerebración implica degradación de todas las estructuras motoras por arriba de la mitad del tallo. Que ya lo único que queda funcionando son los núcleos en la porción caudal del puente y en el bulbo. Son las últimas estructuras que están sobreviviendo. Y que eso, por supuesto, quiere decir que no vas a tener un paciente que esté consciente y abriendo los ojos, integrado en la corteza, y que esté descerebrando. O sea, una combinación imposible. No, tiene Glasgow de 10. ¿Por qué? Verbal 1, ocular 4, o verbal 2, ocular 4, motor 2, valor 8. Eso es imposible, no puede estar descerebrado y despierto al mismo tiempo. O sea, es una combinación imposible. Si vos decís, ese paciente generalmente tiene un punto de respuesta verbal, 1 de ocular y 2 de respuesta motora. Dicen, no, ese paciente está descerebrado. O sea, aquí yo muy poco puedo hacer realmente, ¿va? Muy pocas son las cosas que son recuperables en esa etapa. Y 1, por supuesto, es la ausencia de respuesta. O sea que si tenés, fíjate, ausencia de las 3 respuestas, 1, 1 y 1, Glasgow de 3 es un criterio de muerte cerebral, asumiendo 2 cosas, porque sí tengo que explicarte. Cuando tengas degradación de la conciencia del paciente y vas a evaluar que el paciente ya está terminal, 1, no puede estar hipotérmico, o sea, su temperatura corporal tiene que ser mayor de 36. Y 2, obviamente que tiene que estar garantizado que no está bajo efecto de alcohol, anestésicos, barbitúricos o cualquier otra cosa que deprime el sistema nervioso central. Puede ser efecto farmacológico, pero si no tiene ningún medicamento de por medio, no está hipotérmico, está metabólicamente compensado y no responde, ese cerebro ya no sirve. Si el paciente dejaron que se degradara a Glasgow de 3 estando en el hospital, literalmente a mí no me llamen, llamen a sus abogados, porque ahí se están metidos en un buen lío. Se les estrelló ante sus ojos. Entonces, a esas cosas, fíjate que ahí estás evaluando la integridad de la vigilia y de la conciencia. Quiere decir que la escala de Glasgow no evalúa un montón de cosas porque su función fue principalmente evaluar esa gradación de la conciencia. No se puede utilizar para decir, no, miren que si tiene una lesión focalizante. Eso no lo puedo saber yo de esa manera. Para eso tengo que hacer un examen neurológico más completo. Es una manera para que yo sepa si el paciente está consciente o no y si está más consciente que ayer o menos consciente que ayer, como quieran, y que ese es su verdadero valor.
no es otro, ¿ok? Para que no la sobreutilicen, vaya, en el sentido de que es el único parámetro que se sabe, sino que hay otras cosas en el examen del sistema nervioso. ¿Cabal? Okay. Sí, doctor, solo una pregunta. ¿En qué nivel de Glasgow hay que intubar así como que ya? 8. Ok. El criterio para intubar un paciente es 8. ¿Ok? Generalmente ese 8 te lo va a dar una combinación bien específica que es ocular 1, motor 5, verbal 2. ¿Ok? El criterio para intubación obligatoria es 8 o menor. ¿Ok? La mayoría de los pacientes que necesitan intubación, excepto esos muy degradados, te van a venir en 7. 5 por respuesta motora, o sea, localizando dolor, pero ya no tienen integridad de la conciencia, y los intubas principalmente para proteger la vía aérea de que no vayan a broncoaspirar, y secundariamente si lo querés poner a ventilación. Ok, doctor. Listos. Ok, bueno, preguntas ninguna. Entonces mañana el tema es, déjame ver. Es que a veces hasta yo me confundo. Un momento antes de irnos. Un minuto más. A las bioquímicas, ¿no? Esto ya lo vimos. Fisiología de la visión es 11. Mañana. No. Dinámica del líquido y la presión intracraneal. Vamos a ver visión el lunes porque ese es un continuo de 3 días. ¿Ya? Perfecto. Perfecto, es un buen tema. Entonces, no, mañana, como es viernes, para que se vea un solo tema, dinámica del líquido cefalorraquídeo y la presión intracraneal. Y el lunes, martes, miércoles, la visión, porque el jueves es el examen, ¿no? Ok, listo, así queda. Bye, vemos mañana. Gracias, doctor. Bye.